Bien. Como les estaba diciendo, nosotros estuvimos analizando todo lo que tiene que ver con el pasado, hicimos un control, análisis y diagnóstico de gestión para ver dónde están las fallas, si las hubiera, qué cosas se pueden mejorar, dónde estuvieron los problemas, si estuvo el problema en los precios, si estuvo el problema en los rendimientos, si en la comercialización, si cuando cerramos los precios de los contratos, porque por ahí a cosecha después los precios anduvieron bien, pero nosotros esperando o con una tendencia del año anterior habíamos cerrado muchísimo forward con el 50% de la producción en contrato forward, pensando que obteníamos un preciazo respecto de lo que había el ejercicio anterior, y resulta que después los precios que se iban a desplomar no se desplomaron, al contrario aumentaron. Es decir, hay que ver todo lo que pasó y con ese diagnóstico nos vamos a enfrentar con lo que tiene que ver con el planeamiento. En este planeamiento vamos a utilizar muchas de las herramientas que vimos en la gestión, pero obviamente no con los mismos datos que vimos en la gestión. Es decir, yo una herramienta económica, como es el margen bruto, puedo utilizarla para hacer un análisis de gestión, es decir, puedo ver cómo me fue en el trigo, en la soja, en lo que fuera, en la ganadería, en la actividad porcina, con lo que sucedió en la gestión, pero esa misma herramienta puedo utilizarla para el planeamiento, pero obviamente no va a tener ni los rendimientos que obtuve en la campaña anterior, porque la campaña anterior fue coyuntural. Lo ideal sería que uno pusiera un rendimiento esperado que tendrá que ver con algún tipo de promedio del establecimiento, sería lo ideal. Si no hay promedio del establecimiento, sería de la zona, y si no hay de la zona, de los vecinos que más o menos tengan el mismo tipo de suelo con capacidad de uso o de la misma manera que uno más o menos funciona, con algo que tenga que ver, por ejemplo, con alguna institución como puede ser INTA, CREA, pero bueno, no que sean los de punta de CREA porque no va a ser representativo del rendimiento esperado en mi establecimiento. Es decir, uno tiene que tener un criterio del rendimiento esperado cuando va a planificar. De la misma manera con los precios, ya sea de los insumos como de los productos. Obviamente los precios de la gestión no van a ser los mismos precios del planeamiento. ¿Sí? Entonces ahora, en este momento de la asignatura, entramos en la segunda parte. Recuerdan que habíamos dicho que la asignatura la dividíamos en dos partes que tenían que ver primero con el diagnóstico y luego con el planeamiento. Es decir, vi cómo está, hice el análisis de sangre, orina, la resonancia, la ecografía, hice un diagnóstico. Bueno, usted tiene una rectificación de columna y aparte está con colesterol, entonces ahora le vamos a indicar qué va a hacer a esta empresa. Si va a caminar, si puede correr, porque bueno, pero a ver, fíjate que las rodillas no puede tener impacto, entonces hay que ver cuáles son las limitantes con las que cuenta esta empresa para hacer ese planeamiento. Y todo esto sale del diagnóstico. Yo no puedo esperar a hacer, no sé, tomatitos cherry bajo secano, en un lugar donde sé que va a caer piedra, o que es súper árido, o que no tengo riego, o que el agua de riego no se puede modificar y no hay manera porque es hiperdura, etcétera, y no es apta para riego. Es decir, hay limitaciones o limitantes que salen del diagnóstico y que van a decirme a mí qué puedo y qué no puedo hacer en el planeamiento. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es el planeamiento? El planeamiento, conceptualmente, es decir, esto es para que se vayan metiendo en el tema. Obviamente, hoy hay mucha cháchara que tiene que ver con la cuestión, es decir, mucha cháchara que a ustedes les tiene que, es decir, esto es leíble, pero vamos a hacer hincapié en qué nos interesa a nosotros. El planeamiento tiene dos aspectos. Uno es la planificación y otro es la programación que se desprende de ese plan. El planeamiento es definir, en principio,
con el plan, estas tres palabritas que en realidad qué, cuánto y cómo me indican lo que nosotros ya sabíamos de integración, ¿sí? Estructura e intensidad. Es decir, esas tres variables que tenía la empresa, que eran intrínsecas, eran endógenas, que es integración, infraestructura e intensidad, vamos a determinarla en la planificación. ¿Qué y cuánto es integración? ¿Y cómo es intensidad? Con una infraestructura necesaria. ¿Y dónde, cuándo y quién es lo que se desprende de este planeamiento? Es decir, si nosotros vamos a planificar una empresa, un establecimiento, y vamos a hacer una integración en el que haya tantas hectáreas de este cultivo, más otras tantas hectáreas de este otro cultivo, y el resto de la superficie hacemos invernada, ese va a ser nuestro qué, cuánto y cómo, porque vamos a definir cómo se va a hacer ese cultivo, cuánto se va a hacer de ese cultivo, obviamente qué cultivos vamos a hacer, y cómo vamos a producir es cómo se va a hacer ese cultivo, con qué densidad, con qué variedad, con qué híbrido, si se va a fertilizar, si no se va a fertilizar, etcétera, etcétera. Y luego lo que se desprende del planeamiento es nuestra programación, que si no tengo planificación, no puedo tener programación, porque yo no puedo tener un programa, un calendario de uso de la maquinaria si no sé qué es lo que voy a hacer. Es decir, yo tengo que ver qué es dónde, cuándo y quién voy a utilizar, por ejemplo, el programa no es un programa, un software, es qué programación se desprende de esta planificación. Y ambas son el planeamiento. Es decir, si voy a tener que sembrar tantas hectáreas de soja, ¿puedo hacerlo con la máquina? ¿Me alcanza el intervalo con esta superficie para hacerlo con la maquinaria propia? ¿O tengo que salir a contratar para el barbecho porque no me alcanza, o tengo un mosquito pero por esta superficie no alcanza? Todo eso tiene que ver con el planeamiento, pero la programación se desprende de la planificación. Si no sé qué es lo que voy a hacer, cuánto voy a hacer y cómo lo voy a hacer, no voy a poder definir ni dónde, ni cuándo, ni quién. Y en ese dónde, cuándo y quién se desprende también un programa, el más importante y el más utilizado, les diría yo. Es decir, ninguna empresa puede subsistir si no tiene un programa que es el presupuesto financiero de la empresa. Es decir, aunque esté en la cabeza del productor, el productor lleva, hay empresas más sofisticadas, empresas menos sofisticadas, pero aunque esa empresa sea de una unipersonal, de una persona que no sea una sociedad, sino sea autónomo, es decir, que sea un unipersonal, que no sea una sociedad, esa persona, aunque sea en su cabeza, lleva una presupuestación financiera, porque si no, no puede trabajar, porque si no sabes cuánto dinero va a entrar, cuánto dinero va a salir, si te alcanza para cosechar, si te alcanza para sembrar, si el rendimiento es el esperado, porque después esto va sucediendo, uno programa y hace el planeamiento y la presupuestación o programación, pero después tiene que ir ejecutando, y en esa ejecución que va sucediendo en el famoso presente, que era la ejecución de ese proceso administrativo, en esa ejecución van pasando cosas. Entonces puede pasar que ahora en noviembre caiga piedra o caiga una helada tardía o llueva tanto que la fusariosis en trigo sea tal que cuando entre que me cayó piedra, entre la fusariosis, la calidad y granos chuzos y lo que fuera, entre calidad y rendimiento mermó tanto que lo que tenía presupuestado que iba a vender con la fina no lo tengo, con lo cual no sé si tengo el capital de trabajo para meterle la soja detrás.
Entonces tengo que articular medios que no tenía previstos, medios financieros, porque tengo dos opciones. O sigo con el plan de hacer soja de segunda arriba del trigo, entonces tendré que articular los medios financieros a través de, agarro al contratista y le digo, bueno, mirá, sembrame que te pago en 60 días o no, o tendré que ver de qué manera, si puedo vender cheques en el banco, descuento de cheques, o lo que fuera, para, digamos, financieramente seguir. Y todo esto, aunque sea en la cabeza del productor, debería estar. Obviamente en empresas más importantes o más grandes o que tienen administraciones, etcétera, hay una presupuestación financiera más sofisticada, ¿sí? En la que se va controlando los ingresos y los egresos financieros que vienen del planeamiento o de la planificación. Otro de los programas, aparte del calendario de uso de la maquinaria, es el mal llamado plan sanitario, que en realidad es un programa que se desprende del cómo vamos a hacer esta actividad pecuaria. Pueden ser porcinos, puede ser bovino, puede ser ovino, puede ser lo que fuera. Entonces hay un plan sanitario, sí, pero que se desprende del tipo de actividad o de cómo estamos haciendo esa actividad pecuaria. ¿Vamos bien? Pregunten lo que sea necesario. Bien, esto no es más que lo que les acabo de decir, que la planificación en la determinación anticipada de la integración de la empresa, intensidad, infraestructura, esto no dice más que lo que acabo de decir yo, ¿no? Y obviamente, bueno, la programación es lo que les acabo de decir yo. Esto no dice nada más que lo que de todo el speech que les hice hace un ratito. Bien. Todo esto, todo este planeamiento y todo este planificación y programación tiene que ver, como yo les decía, hoy tomamos final. Entonces yo le preguntaba a un alumno si el resultado de la empresa maquinaria te da negativo, es decir, a vos te convendría trabajar con maquinaria propia. ¿Qué le aconsejarías a este productor? ¿Ustedes qué me aconsejarían? Si yo fuera productora y ustedes hicieran el costo operativo de la maquinaria y dio negativo. Sí, le conviene usarla. ¿Están allí? ¿Perdón? Sí. Si le conviene usar la maquinaria propia, puede invertir esa maquinaria, además, no sé, ofrecer servicio de contratista a otros establecimientos. Es decir, a ver, el resultado te dio negativo, con lo cual es más barato contratar que tener maquinaria propia. Entonces, ¿vos qué le aconsejarías a este productor? ¿Vendé todas las máquinas? Depende de la capacidad de gestión que tenga, la estructura que tenga la empresa de él. Pero si es mejor contratar, por ahí es mejor tercerizar y vender todo. Pero bueno, pero ¿es tan fácil decirle a un productor, vende todo? No, que no lo venda y que Porque le en invierta. realidad a donde tenemos que apuntar nosotros es a la toma de decisiones, porque nosotros utilizamos herramientas que nos permiten tomar decisiones. Tomar decisiones dentro de un marco, por eso decimos siempre que esta asignatura es una asignatura integradora. Yo no me tengo que quedar porque seamos de administración rural y calculamos costos, me tengo que olvidar de todo lo que viene, es decir, esto está dentro de un contexto, esto está dentro de un establecimiento o empresa o grupo empresario, y ese grupo empresario, hay un 80% de las empresas agropecuarias de nuestro país que son empresas familiares, chicos, en el que hay una política de la empresa, una cultura empresarial que no tenemos que desconocer al momento de hacer el diagnóstico. Entonces,
Lo más fácil, y ustedes salen de administración rural y lo primero que me contestan en un final es, pero yo no quiero que me contesten en un final eso. Yo quiero que le contesten bien a un asesorado de ustedes o que se contesten ustedes el día de mañana bien. La solución no siempre es vender todo el equipo de maquinaria y contrata todo. Porque hay otros factores que pesan, que deberían haberlos diagnosticado precisamente en el diagnóstico, que tiene que ver con infinidad de factores. Por ejemplo, que esta empresa tenga maquinaria relativamente nueva o maquinaria relativamente vieja. Porque si tiene maquinaria relativamente nueva, lo que podríamos hacer es aumentar la productividad marginal de esto y entonces lo que dijo Karen o no sé quién recién, podemos plantearnos o plantearle al productor el salir a hacer trabajos a terceros, siempre y cuando la política de la empresa o esta cultura empresarial, el productor, hay que tener en cuenta quién es el número uno, quién toma las decisiones, el perfil que tiene ese productor. Porque por ahí no le interesa salir a producir, pero sí tiene la maquinaria, porque en la zona no hay buenos contratistas, porque él por ahí está en un campo bastante bueno, pero de depresión del salado, donde por ahí los contratistas no son de última generación. ¿Me siguen? Entonces él prefiere tener su maquinaria y hacer sus propias labores, porque las veces que le han hecho, vienen con una máquina más vieja que la que tiene él. ¿Me siguen? O por ahí, Claro. no fideliza contratistas porque esta persona tiene 300 hectáreas y en la zona la media de la unidad de explotación son de 1000 para arriba. Entonces fideliza al contratista a aquellas empresas porque no es que fidelice y el contratista se va también, ¿no? Al que tiene 1000 hectáreas, obvio. Pero muchas veces el que tiene más espalda, ese productor, muchas veces fideliza con algún tipo de financiamiento, es un win-win, porque muchos productores grandes que tienen espalda financian adelantándoles cheques o pagos de labores que le van a hacer al contratista para comprar una máquina mejor. Entonces, el contratista se financia barato, porque en general los contratistas se financian en dólares y con las concesionarias, porque no obtienen buenas tasas en los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos le dan al que es solvente, y el que es solvente es el productor que tiene tierra, y no el contratista que no la tiene. ¿Me siguen? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta al momento de aconsejar o asesorar a un productor. ¿Me siguen? ¿Cuáles son las razones y cuál es la política empresaria? Probablemente, o al revés, no, mirá, si hacemos con la escala que tenés, te podría convenir tener tu equipo de maquinaria, y el productor por ahí te dice, mira, yo corrí durante años atrás de los repuestos, atrás del personal que no me cumplía, yo ya no quiero que el problema lo tenga otro, por eso tercericé. Y es válido. Es decir, otros factores que tienen que ver con la política o la cultura empresaria que tenemos que tener en cuenta al momento del planeamiento, ¿ok? Sí. Bien. Entonces, esta planificación puede ser global, es decir, de la totalidad de la empresa, que en general es la que se hace anualmente o puede ser quinquenalmente, que uno haga un planeamiento a más de un año, que ahora después vamos a ver el tipo de planes que puede haber, o una planificación parcial de un nudo de negocio o de una actividad particular, de qué manera podemos modificarla, planificando esa partecita sola de la empresa sin necesidad de planificar todo. En general, hay muchas empresas que hacen un planeamiento global, por supuesto, en general es anual, pero muchas veces se hace, porque digo, hay empresas en las que son netamente agrícolas y, bueno, van cambiando, pasan girasol, maíz,
soja y así, y van rotando, y bueno, mucho para planificar no hay. Entonces, bueno, quieren ver si, bueno, hacemos un planeamiento parcial, a ver si el girasol lo hacemos con guan, o metemos Solmix, o hacemos una fertilización y después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una planificación parcial de una actividad, o vamos a hacer tenemos un tambo y vamos a ver si podemos hacer una pequeña fabriquita de mozzarella, entonces es una pequeña inversión dentro de una actividad, ¿sí? Entonces es una planificación parcial de la empresa. Bien. Y para el planeamiento tenemos que definir el periodo y el horizonte de planeamiento. Teniendo en cuenta que cuando uno planifica el día de hoy, al momento en el que uno está haciendo esta evaluación o este planeamiento, este momento cero, que uno a veces le dice año cero en las inversiones, es un momento, el año cero es un momento en la vida de un proyecto o en la vida de un planeamiento. Es como si ustedes nacieran. Cuando uno nace, tiene 0 años hasta que cumple el año. Cuando le festejan el añito, pasó todo un año, pero hasta ese año no tenían nada, tenían 0 años. Entonces, al momento de que nace un proyecto o nace un planeamiento, es el momento cero, y todo lo que viene detrás son los periodos. Esos periodos son el lapso de tiempo para el que se planifica, y el momento hasta el cual se planifica es lo que se llama horizonte de planificación. Ese horizonte puede ser a un año, ahora vamos a ver por qué se llaman planes de corto plazo o de largo plazo. Puede ser un año o puede ser más de un año, de acuerdo al tipo de planeamiento que estamos elaborando. Supónganse, si nosotros tenemos una actividad ganadera, por ejemplo, de cría, y estamos planeando un aumento en la carga a través de la retención de vientres, probablemente este plan no se pueda ejecutar en un año, porque va a llegar a la estabilidad. Si hoy tenemos 200 vientres y queremos llegar a 400 vientres, cuando esta retención de vientres o compra de vaquillón apremiado, lo que quieran hacer, esté estabilizado el rodeo, van a pasar por lo menos 2 o 3 años, porque hasta que nacen los terneros, puede ser sobre pastizales promocionados, es decir, tenga la oferta forrajera para suplir esta demanda forrajera, probablemente pase más de un año. ¿Me siguen? Es decir, de acuerdo a los planes y de acuerdo a lo que se esté modificando, puede ser esto que les dije de ganadería, como puede ser hacer un feedlot, como puede ser queremos hacer un nuevo nudo de negocio, un nuevo negocio que es la actividad porcina. Entonces se evaluará, y eso también va a ser a más de un año, ¿sí? Bien, entonces, por eso enlazo con esta parte de lo que son los planes de corto plazo y los planes de largo plazo, que en realidad conceptualmente no tienen que ver con el tiempo. Un plan de corto plazo conceptualmente no tiene que ver con el tiempo. Obviamente se puede ejecutar en el corto plazo, pero tiene que ver con que este planeamiento que nosotros definimos está basado en la infraestructura existente, ¿sí? Es decir, si yo tengo mi empresa en la que hago todos los años 500 hectáreas de agricultura, en las que voy rotando trigo, soja, maíz, girasol, por ejemplo, y la otra parte hago 300 hectáreas de ganadería,
la infraestructura es la misma, es decir, la integración, si yo este año hice 200 hectáreas de trigo soja y el año que viene por rotación hago un poquito más de trigo soja y hago un poquito menos de girasol, no necesito una infraestructura diferente para eso, ¿sí? Porque en realidad todos los años hacía 500 hectáreas o hago 500 hectáreas de agricultura. Eso sería un plan de corto plazo, porque es un plan que yo lo puedo ejecutar en el ejercicio siguiente. Ahora, cuando el plan ideado hace que se modifique la infraestructura existente, entonces esta infraestructura depende de la integración planificada, es decir, de la integración definida. Yo ahora voy a hacer cría, por ejemplo, con recría, y para hacer la recría necesito por lo menos tener una pastura de algo o algún tipo de otra oferta forrajera, porque sobre pastizal la recría no va a funcionar. Entonces esa recría, por más que yo tuviera el capital para implantar la pastura no va a estar en producción en el año 1, porque va a ser una pastura en implantación. Con lo cual ese plan que tiene una infraestructura que se está modificando, es un plan de largo plazo porque se puede ejecutar en más de un año, o para llegar a la estabilidad se necesita más de un año para llegar a ese plan definido permanente. Y ahora nos vamos a meter en la filmina siguiente con lo que tiene que ver con los planes transicionales y los planes permanentes. El plan permanente es el plan que uno ideó. ¿Cómo se llega a ese plan? Me lo va a definir ese plan permanente, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, acá definimos los dos tipos de planes que podemos tener. Los planes pueden ser transicionales y los planes pueden ser permanentes. Obviamente todos los planes que uno ejecuta son permanentes. El tema es cuando ese permanente que planificó implica un cambio de infraestructura. Si ese plan permanente, visto de acá a la estabilidad, implica que va a haber un cambio de infraestructura, es decir, que implica que va a haber por lo menos 1 o 2 ejercicios para poder llegar a la estabilidad de ese plan permanente, ese 1 o 2 ejercicios para llegar a ese plan permanente van a ser los planes transicionales. Son aquellos planes que planifican el cambio, en el que el plan transicional del primer año va a ser diferente del plan transicional del segundo año. Y si necesitaras un tercer plan transicional, va a ser diferente del tercero. En el que el trigo del año 1 de transicional va a ser diferente, o lo voy a diferenciar del trigo del transicional 2 y así sucesivamente. En cambio, en el plan permanente voy a tener trigo, porque se van a hacer tantas hectáreas de trigo, tantas hectáreas de soja, no voy a definir qué es el trigo 2021-2022. ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, sí, se entendió. Bien. Entonces, perdón, los planes transicionales obviamente son abiertos porque no terminan de la misma manera que empezaron, ¿sí? Obviamente son dinámicos porque el plan transicional del primer año es diferente del segundo, y obviamente son irrepetibles porque el primero es diferente del segundo y así sucesivamente. En cambio, el plan permanente es circular, termina donde empieza y se repite, son repetibles y obviamente no son dinámicos, son estáticos porque se sigue repitiendo hasta el próximo plan permanente. Entonces, con este pantallazo, podemos decir en realidad que los planes de largo plazo en general son los transicionales, porque son los que modifican de uno al otro, es decir, ese transicional es el que modifica la infraestructura para llegar al permanente, pero el permanente per se es de corto plazo. ¿Se entiende?
porque el permanente, cuando se repite, no cambia su infraestructura. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y obviamente acá varias de las cosas que les decía hace un ratito, ¿sí? De los planes transicionales y los planes permanentes. Son redundantes, ¿sí? Por ejemplo, el plan transicional generalmente son multiperiódicos o monoperiódicos, es decir, puedo tener un solo transicional o puedo tener varios transicionales. El permanente es monoperiódico, ¿sí? Dijimos que el plan transicional se define en el tiempo, es decir, es el plan transicional que corresponde a la campaña 21-22. En cambio, el plan permanente puede ser 21-22, 22-23, es decir, no está definido en el tiempo. Y así sucesivamente las actividades, ¿sí? El horizonte, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esto lo pueden leer tranquilamente. Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones que debe tener o que debe cumplir cualquiera de los métodos de planeamiento de la empresa. Obviamente, si uno va a planificar o hacer un planeamiento de la empresa, obviamente tiene que ver con qué recursos cuenta, ¿sí? En primera medida. También con el hecho de las actividades factibles, ¿sí? Los recursos existentes, porque no todo, es decir, uno trata de eficientizar el uso de los recursos y utilizarlo en aquellas actividades que me den mayor productividad marginal. Y planteo de las actividades, veré de qué manera utilizo los recursos en aquellas actividades que den mayor productividad marginal. Definir, obviamente, las restricciones técnicas para el cumplimiento de ese plan y, obviamente, tener en cuenta o definir las restricciones psicológicas que tienen que ver con lo que les decía yo hace un rato de la cultura empresarial o la política empresarial. Entonces, en primera medida, determinación de los recursos existentes. Los recursos existentes, obviamente, son los factores de la producción. Entonces, tendré que ver qué tipo de capacidad de suelo tengo, qué calidad, para qué lo puedo utilizar, que ya está definido en el diagnóstico, pero ver de eso que diagnostiqué, qué puedo modificar, es decir, qué otra actividad puedo incorporar o no. ¿Con qué capital cuento? Si cuento con capital propio, ¿qué posibilidades de financiamiento se tiene? ¿Con qué calificación? ¿Con qué montos? ¿Qué tasas hay en el mercado al momento del planeamiento? ¿Cómo voy a financiar con la insumera? ¿Voy a hacerlo con tarjetas agropecuarias? ¿Voy a hacerlo a canje? ¿Voy a hacerlo con créditos a sola firma de línea gruesa y fina? ¿Voy a hacer con préstamos de ganadería de retención de bienes? Si los hubiera, que ahora no hay. Pero digo, hay infinidad de ver cuál es la fuente del capital de trabajo. ¿Con qué infraestructura cuento? Y en función de eso ver, de acuerdo a cómo vaya a ser el plan, si esa infraestructura debe modificarse o no, ¿sí? Instalaciones, maquinarias, etcétera, praderas implantadas, es decir, todo esto que uno vio y tiene, pero recordarlo en el planeamiento. Obviamente hay algo que uno no tiene muchas veces en cuenta, es decir, lo tiene en cuenta, pero muchas veces nosotros como agrónomos nos olvidamos de cuando hacemos los planeamientos, que detrás de todas estas ejecuciones hay personal que obviamente si pertenece a la familia o es parte de la empresa, es decir, de los socios o quien fuera, es una cosa. Si es personal contratado es otra cosa. Si hay contratistas, ¿quién va a ser el nexo entre el que contrata? Es decir, hay encargado en el campo, ¿quién le va a dar los insumos? Tiene que estar alguien para
cuando se entregan, cuando llegan de la insumera, hay un depósito para guardar los agroquímicos, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que todo el capital que tiene el establecimiento, empresa o lo que fuera, está en manos del personal. El personal debe estar estimulado, bien pago, capacitado, y uno tiene que bajar la información, no dar por sentado nada, porque si el personal sabe cuál es el objetivo, el personal se involucra. Muchas veces en empresas que por ahí son más de punta y tienen más de una unidad de producción, llevan al personal de cría al nudo o al módulo de invernada y viceversa. Entonces el de cría va y le dicen, ¿ves? Este es el producto que llega y así se termina. Y al de invernada lo lleva mucho. Hay mucha gente que no tiene capacitación, y entonces como no están involucrados, y tengamos en cuenta que todo el capital, que no es poco, el capital hacienda, el capital maquinaria, etcétera, está en manos del personal, ¿sí? Entonces, es un aspecto a no dejar al libre albedrío. Hay que capacitar, hay que estimular, hay que bajar la información, hay que comunicar cuál es el objetivo de cada labor. Que si hay que estar en la época de parición porque puede pasar esto y esto y esto, y entonces estimular a través de, bueno, bonificaciones de algún modo con porcentaje de destete. ¿Me siguen? Es decir, un ternero que se muere es un ternero que no lo tenemos y no se logra. Y por ahí ese ternero se puede salvar si uno está monitoreando en el momento del parto el lote de parición, ¿ok? Planteo de las actividades factibles. Esto tiene que ver, obviamente, con la calidad, digamos, la parte agroecológica que uno la tiene del diagnóstico, las actividades factibles o qué se podría hacer para mejorar las actividades existentes, ¿sí? Obviamente dentro de la agricultura, dentro de la ganadería y dentro de otros que se podrían abrir nuevos negocios como producción de semilla, apicultura, horticultura, servicios, como decíamos hace un rato, salir a tercerizar uno, y si no sale a tercerizar, proponerle al productor, bueno, a ver, aumentemos la productividad porque aumentemos la escala, salgamos a hacer trabajos, es decir, hacer un joint venture con algún propietario, entonces nosotros ponemos las labores y algunos insumos, el otro y vamos a porcentaje, que eso se puede hacer contratos. Entonces se aumenta la escala, se disminuyen los costos fijos de la maquinaria y obviamente se aumenta la productividad. Y obviamente la intensidad con la que se hacen las actividades. Definir las restricciones técnicas, ¿sí? Eso va a definirlo, es decir, va a ser una consecuencia de la infraestructura existente y del capital de trabajo con lo que uno cuente en el corto plazo, ¿sí? Y en el largo plazo depende de los créditos que se puedan conseguir de largo plazo, las restricciones agronómicas, ¿sí? Y obviamente en el largo plazo pesa la incertidumbre del futuro, que tiene que ver con el mercado, qué pasará con el petróleo, qué pasará con los commodities, qué pasará con el marco legal, político, económico, global y local. ¿Ok? Y por último, como digamos condiciones para meterse en el planeamiento, obviamente que el productor te diga, bueno, restricción psicológica, mira, yo no quiero hacer esto porque no sé el know-how, lo desconozco, a esta altura de mi vida no lo quiero hacer, lo desconozco, no lo quiero hacer. Otro es porque no me gusta o porque me gusta, porque hay productores que son hiperfierreros
y les gusta tener la maquinaria y asumen el riesgo de que el costo de la maquinaria les está dando, es decir, el resultado de ese negocio no les da bien. Entonces asumen ese riesgo. ¿Por qué? Porque me gusta o porque no me gusta. Y otros es porque son aversos al riesgo. Entonces, no, esta nueva actividad no la voy a hacer porque es muy riesgosa, no conozco el mercado, no me voy a meter en esta, no voy a diversificar en esto porque no. Bien, ¿quién es el responsable del planeamiento? Obviamente, el productor mismo, es decir, staff propio o un asesor externo o un consultor. ¿Cuáles son las etapas del planeamiento? Estas son etapas que vamos a ver en todos los métodos que vamos a ver de acá hasta la anteúltima clase. Vamos a ver métodos de planeamiento. Métodos de planeamiento parcial de la empresa o métodos de planeamiento global de la empresa. Hoy vamos a empezar con el primero, que es el de presupuestos parciales propiamente dicho. La vez que viene con Jorgelina van a ver todo lo que tiene que ver con evaluación de proyectos en la empresa agropecuaria y luego volverán conmigo a ver lo que tiene que ver con planeamiento global de la empresa a través de dos métodos, el método de los presupuestos totales y el método de programación lineal. Entonces, cada uno de estos métodos pasa por estas etapas del planeamiento y hay algunas que son, obviamente todas son comunes, como por ejemplo la formulación del objetivo. Elección del método, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que estoy planificando o estoy planeando, hay un método, no todos los métodos puedo utilizarlos para cualquier cosa. Formulación del modelo, porque cada método tiene un modelo para calcularlo y obviamente llegar a un resultado económico del plan. Es decir, la posibilidad de llegar a un número económico. Entonces, formulación del objetivo, elección del método, formulación del modelo y cálculo de los planes. Obviamente, hay dos tipos de objetivos. Los objetivos de optimización y los objetivos de limitación. En general, cuando uno hace un planeamiento de la empresa, el objetivo es la maximización del beneficio. En general, hay otros planeamientos en los que uno puede estar determinando otras cosas, que puede ser, por ejemplo, y ya vamos a ver, una planificación parcial de la empresa, que puede ser la ración de mínimo costo para el engorde en el feedlot, entonces va a ser un objetivo de minimización. Pero en general, cuando uno está planificando una actividad o una empresa o un establecimiento, lo que le pide al método o al planeamiento es la maximización de los beneficios. Pero esta maximización de los beneficios siempre está supeditado a los objetivos de limitación. Entonces, estos objetivos de limitación ya no son de maximización o de minimización, sino que son objetivos de limitación de máximo y de mínimo. Estos son los que hacen que yo no voy a hacer maximización del beneficio bajo el supuesto de destruir la acaparable y que no haya sustentabilidad. Entonces, esto es con el mínimo roturación del suelo, o con de máxima sustentabilidad, o de mínimo uso de agroquímicos, o de máximo uso de producción orgánica, certificación de buenas prácticas agrícolas. ¿Se entiende? Es decir, los objetivos de limitación limitan los objetivos de optimización, es decir, son los supuestos bajo los que uno maximiza el beneficio. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿El resto está o se fueron? Sí, sí. Sí, ¿Cuántos hay, Nicolás? ¿Vino más gente? No. Estamos. No, estamos los del principio. Es decir, somos 5 o 6. Sí, somos 7, 6 y nosotros 2. Ah, ok. Bien.
Esperen que tomo un mate porque hablo tanto que me... Bien. Elección de los métodos. Estos van a ser, en definitiva, casi todos los métodos que vamos a ver de acá hasta la última, es decir, la anteúltima clase, porque la última clase es la que vamos a ver del programa llamado presupuestación financiera, es decir, todos los métodos que vamos a ver hasta la anteúltima clase. Cuando uno hace planificación parcial o hace planificación global de la empresa. Métodos de planeamiento global de la empresa, vamos a ver presupuestos parciales, uno de los cuales ya lo conocemos, que es el presupuesto de actividades. ¿Qué es un presupuesto de actividad? Y el presupuesto de alguna actividad, por ejemplo, no sé, de alguna actividad específica del establecimiento, no sé, la cría o la invernada. Presupuesto de actividad, ¿qué hicimos como presupuesto de actividad nosotros hasta ahora? ¿Qué es un presupuesto de actividad? ¿Podría ser costo de producción? No, es el margen bruto, chicos. Este presupuesto de actividad en el planeamiento es el margen bruto de la planificación. Es decir, nosotros hasta ahora hicimos márgenes brutos de la gestión, pero podríamos hacer el margen bruto de ahora de la soja que vamos a implantar ahora, ¿sí? Independientemente que hicimos de la soja que cosechamos en mayo, bajo los supuestos que dijimos hace un rato. Perdón. Precios y rendimientos serán diferentes, por supuesto. Perdón, ¿Bien? ¿sería hacerlo como hacia adelante? Claro, y sí, estamos en planeamiento. Claro. Y presupuestos parciales, vamos a ver en un ratito porque es la metodología que vamos a ver hoy. En la semana que viene con Jorgelina van a ver todo lo que tiene que ver con evaluación de inversiones. Muchas de estas herramientas ustedes ya las conocen, valor actual neto o TIR, la vieron en economía agrícola. El método de anualidad o costo operativo no es más que el costo operativo que ustedes conocen. Y el método de capitalización, que es el método inverso al del valor actual neto, es decir, en lugar de traer montos futuros a hoy, llevamos montos de hoy al futuro. Esto es la inmovilización de capital por más de un ejercicio, con lo cual ya estamos hablando de inversiones. Entonces, esto lo van a ver la semana que viene, evaluación de proyectos dentro de la empresa agropecuaria con Jorgelina. Cuando lleguemos a la planificación global de la empresa, vamos a ver dos tipos de metodología. La metodología de presupuestos a través de presupuestos totales, en el que toma como base los márgenes brutos de las actividades y calculamos, hacemos un plan, definimos una integración, definimos una infraestructura o la integración define esa estructura y hacemos el resultado de ese plan a través de el resultado como lo conocemos, como lo hicimos en la gestión. Pero el que vamos a ver con detenimiento van a ser uno de los métodos de optimización que se llama programación lineal, ya lo vamos a ver, tenemos 2 clases de esto, que aunque no se utiliza masivamente como planificación empresarial, a ustedes le permite integrar académicamente todo lo que tiene que ver con la cuestión económica y técnica y cómo se entrelazan las actividades entre sí. Y por otro lado hay métodos de simulación, que son aquellos programas matemáticos muy complejos, el de optimización también, vamos a ver qué es a través de inecuaciones y relaciones insumo-producto. Métodos de simulación, ¿vieron cómo ven los métodos de simulación agronómicos? En el que uno pone 3 o 4 variables y te dice cuándo va a ser el momento de la floración, cuánto va a rendir de acuerdo a lo que se está esperando de la niña, de las precipitaciones,
del tipo de suelo, del fertilizante que había al momento de la siembra y etcétera, etcétera. Bueno, esos mismos programas de simulación, hay programas de simulación matemáticos complejos que permiten el planeamiento global de la empresa. Entonces, cada uno de estos métodos tiene un modelo, ¿sí? El método de los presupuestos se basa en el método, o en el modelo, perdón, de la función de costos que archiconocemos, la función de costos linealizada que dice que el costo total es igual al costo fijo total más costo variable medio por la variable independiente, con lo cual esto sería el costo variable total, este producto. Pero esta es la pendiente de la recta y esta es la ordenada al origen. El costo fijo es la ordenada al origen y el costo variable medio de esta función de costos es la pendiente de la recta lineal o de la función de costos. Los métodos de simulación se basan en modelos matemáticos complejos y el método de programación lineal, que es el que vamos a ver hacia el final de la cursada, se basa en una matriz insumo-producto a través de inecuaciones para relacionar estos insumos-productos. Y obviamente todos estos planes me tienen que permitir la cuantificación o llegar a obtener un plan con un resultado en el que pueda analizar el resultado económico, por supuesto, y tenga la posibilidad matemática de hacer un análisis de sensibilidad para ver cómo se va a comportar este plan ante determinadas, es decir, cuál es la estabilidad de ese plan ante cambio de precios de gasoil, de los productos, si hay algún tipo de restricción impositiva, aumentan las retenciones, bajan las retenciones, y todo ese análisis de sensibilidad me tiene que permitir hacerlo el método, ¿sí? Bien. Y como corolario vamos a ver nuestro primer, se me cayeron los anteojos, nuestro primer método de planeamiento que se llama presupuestación parcial. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos, todo lo que fue toda la teoría de planeamiento? Porque ahora ya nos vamos a meter en el primer método que vamos a ver hoy. Chicos. Sí. Seguramente que vuelva también a la clase grabada y lo revea también. Pero vamos bien. Bien, entonces vamos a ver qué es esto de los presupuestos parciales. Esta es una herramienta económica que yo creo que va a ser, a veces yo les digo que es lo que más van a usar para evaluaciones económicas, ¿no? No sobre evaluaciones financieras, que es lo que les decía hoy, que la herramienta más utilizada, aunque sea en la cabeza del productor, es todo lo que tiene que ver con el control financiero, ¿no? Es decir, en el día a día de la empresa, es decir, uno no está haciendo márgenes brutos todos los días, a lo sumo lo hará 1 o 2 veces por año en la gestión y en el planeamiento. Pero lo que sí hace cotidianamente es ver cómo está con la liquidez y cómo están los bancos y qué hay que pagar y qué tiene que ingresar. Es decir, eso seguramente estamos porque es la única manera de que pueda funcionar y hacer esta ingeniería financiera y mucho más en este país donde hay un tipo de cambio que comprás con un cambio, vendés con otro cambio, sembrás con un contexto y por ahí cosechás con otro contexto que tiene que ver con la pandemia, con si se están matando globalmente un país con el otro y etcétera, 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 porque tiene que ver con, recuerden siempre que los precios de los granos siempre están de alguna manera
vinculados con un montón de variables, pero también con lo que tiene que ver con el precio del petróleo y etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto hace que la cuestión financiera uno la tenga que estar revisando asiduamente para funcionar en una empresa, cualquier empresa, obviamente la empresa agropecuaria también. Pero la metodología de la presupuestación parcial creo que de lo económico, de las herramientas económicas, es quizás la que más van a utilizar en su vida cotidiana, aunque no se dediquen a la cuestión económica ni a llevar los papeles y sean los que van monitoreando en el establecimiento los cultivos, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con el cómo, es decir, qué va a pasar con esta actividad si yo le cambiara algo o porque sucedió algo, y tiene que ver con el hecho de que haya una alternativa más a porque nos pasó algo y decidamos qué tenemos que hacer, o tengamos más de una posibilidad de hacer algo de diferente manera. Entonces, para que nos entendamos, por ejemplo, en la vida cotidiana, vos, si decidís qué vas a comer, vos decís, bueno, ¿qué como? ¿Fideos o arroz? Y elegís fideos. Cuando elegiste fideos, te olvidaste del arroz. El arroz ya no está, ya te olvidás de que está el arroz. Y cuando elijo fideos, me planteo, ¿pero qué lo voy a comer? ¿Con crema o con salsa fileto? Ahí lo que te está modificando es la salsa, porque el fideo va a ser el mismo, sea para comerlo con crema o comerlo con fileto. Es decir, lo que estás evaluando es, en tu mente, si lo vas a comer con crema, con crema o con salsa, ¿ok? Es decir, nos vamos olvidando de lo que quedó atrás, y a eso le vamos a llamar costos hundidos. Entonces, la primera premisa para este presupuesto o los presupuestos parciales es que cuando nosotros definíamos costos directos en una actividad, decíamos que el costo directo es aquel costo que se origina con la alternativa que estamos evaluando. Entonces, si yo quería hacer maíz, todo lo que se originara para el cultivo de maíz, obviamente iba a ser un costo directo. La semilla de la soja, obviamente, iba a ser directo de la soja, no iba a ser del maíz. Y los honorarios del contador eran indirectos de la soja y del maíz. Ahora bien, si yo quisiera ver si me conviene la refertilización del maíz, hacerla con fertilizante foliar o mandarle urea, todo lo que está anterior a esta fertilización no me modifica. Yo no voy a sembrar diferente el maíz porque después la fertilización tenga One o Solmix o urea. Lo que voy a evaluar es cuál es el rendimiento que obtengo con Solmix versus el que obtengo con urea, y cuáles son la variación en estos costos de estas dos alternativas. Me olvidé de los fideos, que sería la implantación del maíz. ¿Me siguen? Sí, sí. Es decir, van a ser costos directos aquellos que se modifican con la alternativa analizada. No que se originan, sino que se modifican. Y son costos indirectos todos los costos pasados o los que son comunes a las dos alternativas. Es decir, no voy a tener en cuenta el queso rallado, porque el queso rallado también va a estar en ambas alternativas. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, el modelo matemático de una presupuestación son
la función de costos para evaluar estos presupuestos parciales, esto ver, llegamos lo que les comentaba hace un rato, el trigo tuvo una helada tardía, tengo panza blanca y a su vez después llovió y llovió y llovió y tengo fusariosis. La calidad es paupérrima, el rendimiento igual. Me planteo, ¿entro a cosecharlo o no? Es decir, todo lo que es la implantación y hasta la refertilización del trigo es costo hundido. Yo lo que quiero ver es el rendimiento por el precio que voy a obtener, me paga, entre comillas, la cosecha, porque ya perdí, pero si cosecho y no me cubre la cosecha, pierdo más. ¿Me siguen? Solo voy a tener en cuenta, en este ejemplo que les estoy dando, el rendimiento de trigo por el precio, por el factor, obviamente, que me va a pagar Molino, lo que fuera, o el puerto, y la cosecha, porque la siembra, las pulverizaciones, la fertilización y los agroquímicos ya es costo hundido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Es decir, que la variación de ingresos de la alternativa A menos la variación de costos de la alternativa A, tengo que evaluar si son mayores, iguales o menores a la segunda alternativa, a la variación de ingresos B menos la variación de costos B. Todo esto es lo mismo que decir que la variación del margen bruto de la alternativa A tiene que ser mayor, menor o igual, o debemos deducir a la variación de margen bruto de la alternativa B. Capaz que la alternativa B es 0, no hay alternativa B, con lo cual tengo que ver, como en este caso, si la variación en el ingreso, esto que voy a obtener, me va a pagar la variación en los costos, que sería la cosecha. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, pero yo no estoy terminando de engancharlo. No termino de entender qué sería, o sea, por qué son costos directos los costos pasados, o sea, los hundidos. Porque vos lo que estás evaluando es esto puntualmente. No es que no vas a hacer el margen bruto del trigo cuando termine la gestión. ¿Sí? Lo que estás determinando es, ¿entro a cosechar o no entro a cosechar? ¿Me seguís? Sí. Ahora, que vos no entres a cosechar hoy, no significa que eso que esté implantado quede así. Te vas a plantear decir, bueno, ¿qué hago? ¿Rollos de trigo o meto la hacienda? Sí. Entonces vas a tener otras dos alternativas. Ajá. Pero la implantación sigue hundida. En función de lo que decidas hacer, esta implantación de trigo va a estar metida en la ganadería o va a estar metida en el margen bruto de trigo. Claro. Si entras a cosechar, porque hoy por hoy vos decís, bueno, me va a rendir, suponete, estoy hablando, me rinde 20 quintales con un factor de 80, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Sí. Y eso me paga la cosecha y hay un beneficio, entro a cosechar. Pero cuando haga el margen bruto de este trigo, ¿cómo me va a dar? Muy bajo. Muy bajo y hasta incluso te dé negativo. Pero ya te iba a dar negativo si no entrabas a cosechar. Claro. ¿Me seguís? Sí. Lo que vos evaluaste en este presupuesto parcial era si entrabas a cosechar lo poquito que vas a cosechar. Es decir, si hay un delta beneficio en entrar a cosechar versus la cosecha, que es lo que vos estás evaluando, entrarías a cosechar. ¿Sí? Claro. Ahora,
obviamente vas a tener que tomar la decisión a ver cuánto beneficio hay en ese delta beneficio, porque por ahí decís, bueno, para tener este pequeño beneficio lo que hago es hacer rollos y se lo doy a la hacienda, con lo cual lo convierto en carne. Claro. Que ahí sería ponerle como la alternativa B. Sí, pero ya no va a ser la alternativa B de acá, por como lo estoy planteando yo en este momento. Yo podría decir, cosecho o hago rollos. Entonces ahí sí sería alternativa A, alternativa B. Yo primero te planteé una sola alternativa. Entro a cosechar, entonces ahí veo ingresos versus variación de costos. Sí. Otra alternativa, es decir, es infinito la cantidad de posibilidades que podés llegar a hacer de una actividad cuando pasa algo, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo para que te ubiques. Dale. Supónganse, es el mismo caso parecido, pero acá les pongo el de pastoreo, es decir, es un maíz que por X motivo tiene un rendimiento esperado de 30 quintales por hectárea, ¿sí? Es decir, la alternativa va a ser, cosecho este maíz que estoy esperando 30 quintales por hectárea, o lo doy en pastoreo, ¿sí? A pastaje, lo que sería pastaje, que me paguen para que alguien meta la hacienda en mi campo, ¿sí? Entonces me dan todos los datos, o tengo todos los datos, porque esto lo vas a tener vos en tu vida profesional. Tenés todas las labores, semilla, agroquímicos, todo lo que fue implantación del maíz, que acá, ¿ven cuando yo muevo el cursor o no? ¿Ven ahí? ¿O no? ¿O pongo el puntero? Sí, se ve. Bueno, Sí. esto es la implantación del maíz. Este maíz, cuya implantación fue de 222,8, tiene un rendimiento esperado de 30 quintales, tiene un precio bruto de 8,5 el quintal y tiene gastos de comercialización del 30% y gastos de cosecha de 30 pesos por hectárea. Si lo doy en pastoreo, me pagan 100 pesos por hectárea. ¿Ok? Entonces tengo que evaluar qué hago. ¿Cosecho o se lo doy al vecino que meta en el lote la hacienda y que me pague 100 pesos? Entonces, alternativa A, tengo que ver cuáles son la variación de margen bruto. La variación de margen bruto para la alternativa A va a ser el precio bruto ponderado por los gastos de comercialización, me da un ingreso neto, ¿sí? Por el rendimiento, que eran 30 quintales, y a eso le saco los 30 pesos de la cosecha. ¿Tengo en cuenta la implantación? ¿Voy a tener en cuenta esa implantación de 222? Y no porque lo vas a analizar con una alternativa que también tiene sus mismos costos. Que tiene esos mismos costos, es decir, es común, es un costo hundido para ambas alternativas, porque acá hay un maíz sembrado y en esta alternativa también hay un maíz sembrado, el mismo. Entonces, si yo cosecho, tengo un ingreso esperado de 178 y variación de costos, porque no son los costos del maíz. Yo cuando haga el margen bruto de este maíz, no voy a poner 30, voy a poner 30 más los 222. ¿Cómo me va a dar ese margen bruto? Si yo hiciera el margen bruto, no el presupuesto parcial. A los 30 les tendría que sumar la implantación, ¿ok? Claro, sí. Y daría negativo. Daría negativo, ¿sí? Pero si lo doy en pastaje, daría más negativo. Porque fíjense, la variación de la alternativa A es 148 versus 100 que me paga el que va a meter la hacienda.
¿sí? Sí, sí, tendrías todavía menos ingreso. Entonces conviene cosecharlo. O buscar una tercera alternativa y fijarse, ¿no? Es decir, ¿me siguen o no? ¿Esto se entiende, chicos? Sí, yo con el ejemplo lo entendí más, no sé el resto. Ahora, lo ideal de esto para la toma de decisiones es saber a partir de qué rendimiento, en este caso, me convendría entrar en el lote a cosechar. Porque por ahí el produccionista te llama y te dice, che, pará, todos los maíces me agarró no sé, el barrenador de piripipí, tenemos esperado un rendimiento de tanto, ¿qué hago? Es decir, en este lote lo atacó más, en este otro no funcionó el control. Entonces vos vas a hacer algo que te permita una toma de decisiones rápida. Esta metodología, que la podés hacer en la cabecera del potrero, te permite tomar decisiones rápidas. Es decir, vos acá te podrías plantear a partir de qué rendimiento me conviene cosechar o por debajo de cuál se lo doy en pastaje. ¿Sí? Entonces lo que haces, como va a ser indiferencia, te planteás la igualdad. En el momento en el que el rendimiento por el precio menos la cosecha, es decir, ese delta margen bruto A, sea igual al delta margen bruto B, yo puedo decir que a partir de ese rendimiento me conviene una alternativa o la otra. Entonces despejo, que en este caso será esta la formulita, que es despejar, ¿no? Paso cosecha sumando y después hago un paréntesis y paso el precio neto dividiendo, saco el rendimiento de indiferencia. Entonces acá me da 22 quintales por hectárea el rendimiento de indiferencia. Con lo cual, lo que quiere decir es que por arriba de 22 me conviene cosechar, pero por debajo de 22 no me conviene cosechar. ¿Me siguen? Sí. Esta es una herramienta muy utilizada cuando te dicen, bueno, tengo posibilidad de comprar este alimento y no el otro. Es decir, esto se utiliza también mucho en actividades ganaderas y son las más complicadas. Por eso uno les dice, saquen todo lo que molesta, saquen todo lo que es indirecto o común, porque de esa manera nos vamos despejando y los cálculos se alivianan y se facilitan, porque si no, puede ser que tengas el rendimiento acá, el rendimiento por acá, el rendimiento en otro lado y tenés que empezar a despejar y se complican las cuentas. Muchas veces ustedes en los parciales dicen, bueno, pero yo llego al mismo resultado. Si el margen bruto A es mayor que el margen bruto B y yo hice todo el margen bruto, está bien. Sí, obviamente, si esta alternativa da mejor que esta, si hiciste todo el margen bruto, obviamente te va a dar mejor la que es mejor. Pero al momento en que quieras sacar el valor de indiferencia, que es en realidad lo que te sirve para tomar decisiones, no lo vas a poder hacer porque tenés tantos datos y tantas incógnitas que no podés calcularlo. O te mareás y lo haces mal en un parcial, por ejemplo. ¿Esto se entendió? Sí. Bien. Yo ahora les voy a mostrar tienen para hacer esto en el SED, son todos estos ejercicios de programación lineal, ¡ay, Dios! El señor alemán se me está apoderando de mí. De presupuestación parcial, que lo pueden hacer o no, pero ustedes tienen que idear en sus trabajos, en los trabajos en los cuales ustedes diagnosticaron y vieron cuáles son los cuellos de botella, ver qué presupuesto parcial
pueden llegar a incluir o qué le pueden modificar alguna de las actividades desde el punto de vista de la presupuestación parcial para hacer un tipo de ejercitación real, ¿no? Pero independientemente de esto, ustedes tienen ejercitación para hacer como siempre, siempre les damos ejercitación que después no hacen nada, pero bueno. Ahora lo que yo pretendería es que ustedes lean este último ejercicio y que alguien me diga, para terminar, después si quieren lo vemos en consulta, ¿cómo lo plantearían? Este último se los leo, estamos 10 minutos, que ustedes lo analicen si quieren en los dos grupos que ustedes forman, que no están todos. ¿Hay gente de los dos grupos? Hola. En nuestro grupo somos 2. Bueno, los dos que hay de un grupo y el resto que haya de otro grupo, y alguno de ustedes me informa cómo lo plantearían. Se los leo para que se pongan en autos. Estamos 10 minutos y después lo vemos. Un invernador desea analizar económicamente el engorde de 2 lotes distintos de 100 novillos cada uno. Ambos tienen un peso inicial de 200 kilos por cabeza y luego de 20 meses de engorde, el lote 1 llega a un peso final de 410 kilos y el lote 2 de 440. El plan sanitario de ambos lotes consiste en 5 dosis de aftosa, 4 dosis de parasitante, etcétera, etcétera, con cada uno con su precio. El alimento básico en ambos casos provendría de 85 hectáreas de pradera para cada lote, cuyo costo de implantación es de 150 pesos por hectárea y la vida útil es de 5 años. El lote 1 recibe además, durante los últimos 5 meses, 15 hectáreas de verdeo de invierno, cuyo costo de implantación es de 70 pesos por hectárea. El lote 2, en cambio, recibe 60 kilogramos de concentrado por cabeza por mes durante los últimos 4 meses, siendo su precio de 0,14 pesos por kilogramo. El lote 2, además, recibe una aplicación de un acelerador de crecimiento, una dosis por cabeza por mes durante los últimos 3 meses, y la dosis vale 2,1. La tasa de interés del capital circulante es del 10%, el capital fundiario del 6%. El precio de venta de los novillos es de 0,9 pesos por kilogramo, con gastos de comercialización del 10%. ¿Cuál es el manejo que reporta mayor conveniencia económica? Detalle los cálculos necesarios. ¿Y cuál debería ser el peso de indiferencia para, es decir, ahí dice el lote 2, pero en realidad, ¿cuál debería ser el peso del novillo de indiferencia? Piénsenlo, 10 minutos, son 5:15, 5:25, yo ahora me muteo y les bajo el volumen si quieren estar hablando entre ustedes ahora en el Meet, lo hacen, les doy 10 minutos y después lo vemos como lo haríamos, ¿sí? ¿Ok? Hola. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, me muteo.
¿Ya están, chicos? No, no, no. Un toquecito. Ok. Rita, ¿podés poner el enunciado? Ay, perdón. No, no hay problema. Bueno, avísenme cuando. ¿Alguien me puede ir diciendo cómo hicieron? A nosotros nos falta un poquito, Rita. Vale.
Bueno, Ya va. ¿ya está? Bueno, chicos, comenzamos. Así lo revemos. Dale, perfecto. Dale. Dale. Alguien que me diga más o menos cómo lo plantearon. No es una prueba, chicos, es que me vayan Nosotros, diciendo que fueron viendo, que... con Marcos, primero lo que hicimos es separamos los, los costos que eran de los dos, digamos, y no los pusimos, que serían las praderas y el plan sanitario, Ok, porque eran igual perfecto. para los dos. Es decir, lote 1, vamos a ponerlo así para. Lote 1 y lote 2. ¿Qué tienen en común? Tienen la pradera y la Y, pradera. y el plan sanitario también es el mismo. Es decir, esto sería costo hundido. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué más tienen en común? El mismo O número de sea, novillos. eso, ¿Cómo? El mismo número el de mismo novillos. El mismo número de novillos, el mismo peso de entrada, ¿sí? ¿Y qué tienen de diferencia? El peso final. El peso final. 440, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué tienen ahora? Vamos a las diferencias. Acá hay verdeo y acá hay concentrado. ¿Concentrado era? Sí. Bueno, sí, algo y en así. el 2 también hay Y una acelerador. aplicación de acelerador. Sí. Entonces, lo que yo debería hacer es variación, margen bruto, lote 1 versus variación, margen bruto, lote 2. ¿Sí? ¿Me Sí, sí. siguen? Sí, Claro. sí. Bueno, ¿qué ingreso diferencial tiene el lote 1? El verdeo. Ingreso. ¿Querés poner los costos? Bueno, vamos a los costos. El verdeo tiene las 15 hectáreas, ¿sí? 15 hectáreas eran por
70 pesos. ¿Sí? ¿Sí? Y este de acá Sí, tiene... eso da No 1000, multiplicó ahorita. 1000, claro. No puso el por. ¿Lo puse? Ah, qué bien. Te da 1050. 1050. Qué bárbaro. ¿Y qué apreté? Bueno, a ver. Bueno, si no le pongo... Y acá tengo el concentrado. El concentrado que era... Alguien que me diga... 4 meses, 60 kilos y 0,14 el precio. Te queda 3.360, creo. ¿Por Por- cabeza era esto? Sí. Por 100 entonces. O bueno, lo vamos a hacer por cabeza. Lo vamos a hacer por cabeza. ¿Sí? Bueno, entonces hay que también. Entonces este lo tenemos que poner por cabeza. Claro, 10,5. ¿Sí? Bien. Y acá tiene otra cosa el lote 1, ¿no? Perdón, el lote 2. ¿Qué tenía? El acelerador. Esto era por otros meses, ¿no? 2 meses era. ¿Dónde está? Una dosis Una dosis por 3 meses por 3 meses, ¿sí? a 2,1. Está bien, ahí está. ¿Sí? Sí. A esto le podríamos poner los intereses, ¿sí? A este por 6 meses. Qué sé yo, punto, esto es un verdeo, punto 1, ¿sí? Y a este ponerle, esto era por 4 meses. Ahí abajo te decía las tasas de interés. Ah, decía. El fundiario y el circulante. Un diario no es esto. Circulante, la pegué como el mago Cagarulo. Fundiario era de 10. Perdón, el circulante era de 10 y el fundiario de 6, pero no tenemos fundiario acá. Y acá tendríamos este por... Este por 4 meses era el primero, el concentrado. Sí, por 4. Por 4 dividido 12 por también el circulante, ¿sí? Y a este por 2, ¿no? Es decir que esta es la suma de esto y esta es la suma del otro, ¿no? De los costos por cabeza. ¿Sí? Sí. Les digo así. Sí, perfecto. Estos son pesos por cabeza. ¿Sí? Bien. ¿Qué ingresos diferenciales tienen? La diferencia de peso final. La diferencia de peso final. ¿Cuál es la diferencia de peso final? 30 kilos. 30 kilos, pero ¿quién lo obtiene? El 2. El 12. Este no tiene diferencia en el ingreso, porque hasta 4.10 este también llega. Es decir, que hasta 4.10 también es común. ¿Ok? Es decir, que en realidad el ingreso diferencial lo tiene solamente el lote 2. ¿Siguen? Sí, sí. Entonces Sí. tiene 30 kilos por cabeza por 0,9 por 0,9. 0,9 vale la carne y tiene 10% de comercialización. ¿Sí? Sí. Bien. Margen bruto diferencial de 1.
y este sería el otro. Cero ingreso diferencial menos esto. Este ingreso diferencial menos este. ¿Cuál me conviene? La opción 1. Conviene el lote La 1. uno. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Yo me perdí en el cálculo del lote, de la variación del margen bruto diferencial. En el lote 1 no tenés ingreso diferencial, porque este llega hasta 410, pero este llega hasta 440, con lo cual Sí. este también llega hasta 410. Es decir, que este no tiene ingreso diferencial. Claro, o sea, básicamente siempre cuando compares dos prácticas, uno va a tener, si es que son distintos los ingresos, siempre va a haber uno que sea cero. ¿O no? Porque esto puede ser otra cosa, ¿sí? No siempre es así. Cada presupuesto parcial tiene su... vos te tenés que armar tu deducción, ¿sí? Vos tenés que armarte todo esto. No es mecánico. Tenés que ver qué es lo que hay en común. De eso se trata el método. ¿Sí? Entonces, Perfecto. ahora necesito saber la parte 2, es decir, ya dedujimos que te conviene el lote 1. Pero a ver, ¿en qué peso me conviene? Entonces, cuando hago esto, tengo que volver acá, porque en realidad ahora, ven acá la fórmula arriba, mi incógnita va a ser este 30. ¿Me siguen? Sí. Porque la diferencia en rendimiento, por decir algo, en kilos, está dada por esos 30. Yo ahora quiero saber cuánto tiene que ser eso para que sean iguales estas dos alternativas. ¿Sí? Ay, perdón. Entonces, en realidad lo voy a poner acá, simbólicamente. 0 pesos por cabeza de ingresos, ¿sí? Menos 11 pesos por cabeza de costo, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? A X kilogramos por cabeza por 0,9 por 0,9 menos 17 pesos por cabeza. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Igualando el margen bruto del lote 1 igual al margen bruto del lote 2. Esto es lo que estoy haciendo. En realidad es variación, ¿no? ¿Se entiende? Estoy igualando. ¿Me siguen? Acá abajo. Sí. Entonces, ahora, en realidad lo que yo quiero despejar es la cantidad de kilos por cabeza. ¿Cómo la voy a despejar? Menos 11 pesos por cabeza, ¿sí? Menos, no, más 17 pesos por cabeza. Despejo esta, ¿sí? Entre comillas, de paréntesis, a las cuales las voy a dividir por punto 81, que es esto, ¿se entiende? Sí. Y esto era
Pesos por kilo. Me olvidé de ponerlo acá. Esto es pesos por kilo. Fíjense siempre bien las unidades, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué tengo que hacer? Menos 11 más 17, ¿sí? Y a esto lo tengo que dividir por 0,81. Me da 7,5 kilos, ¿ok? ¿Qué significa? Puede ser que el lote 1... No, nada que ver lo que iba a decir. No, estaba bien lo que ibas a decir, a ver. A ver si lo No, pensás que bien, ¿no? el lote 1 gana 7,5 kilogramos más por cabeza, pero no. ¿A partir de cuándo o por debajo de cuánto? ¿Qué significa esto? No es que a partir de esa cantidad de kilogramos te conviene o no alimentarlo con el concentrado. Uh-huh. Igual hay algo que no me estaría dando, porque esto me está dando 417 y con 440 no conviene. ¿Se entiende? Algo O sea, hice mal en las cuentas. yo lo que entiendo es que con ese resultado, obteniendo 440 kilos por cabeza, convendría el manejo en el lote 2. No. No, acá te conviene el lote 1, ¿sí? Claro, pero viendo ese 7,5, o sea, lo interpreto de esa manera, que a partir de 17. 417,5 kilos, si obtenemos más que ese peso, conviene darle, Conviene el lote 2, conviene el lote 2. pero con 440 no nos dio. ¿Me seguís? Claro. O sea, Rita, hay algún- el 0,9 no tiene que estar del otro lado, o sea, un 0,9 del lado del 17 y otro 0,9 del lado del 11. ¿Cómo? Claro, No, usted porque multiplica esto es el 0,9. precio del kilo y esto Sí. es la comercialización. Ah, la comercialización, pensé que eran los dos precios del kilo. Bueno, alguna macana en las cuentas porque tiene que dar coherente, ¿me siguen? ¿Alguien que me controle o alguien lo hizo? No, a nosotros hasta eso no llegamos. Claro, ese número debería dar, o sea, más que, Claro, me más que debería dar 30. más de 440, porque con 440 no cierra, Claro. ¿sí? Ah. Hicimos bien estas cuentas de acá, ¿no? Sí. No, pero aparte tendría que ser coherente con esto. No, acá está el problema. No es 17, es 41. Acá me equivoqué yo, no es 17. Y yo digo cualquier cosa y ustedes hacen cualquier cosa. Y me dicen, sí, Rita, el costo es 41. ¿Sí? ¿Me siguen? Este valor es este valor. Lo que pasa es que acá quedó igual porque no hay ingreso diferencial. Claro. ¿Me entienden dónde me equivoqué? Sí, ahora sí.
Es decir, todo tiene que dar coherente con todo. Es decir, se dan cuenta que uno comete un error, pero tiene que ver, después no digan, oh, Rita me puso mal porque me equivoqué en un número. Porque en realidad donde tenés que ver es la incoherencia de lo que estamos haciendo. Yo recién cometí un error que lo puede cometer cualquiera, ustedes también pueden cometer un error, pero cuando llegás a la instancia de llegar acá y da algo diametralmente opuesto a la conclusión que sacaste, o el problema está acá o el problema está acá. Es decir, todo tiene que ver con todo. Si me está dando que con 440 no alcanza, ahora vamos a ver cuánto da, ¿no? Esto era más 41 menos 11 dividido punto 81. Bueno, y siguen sin dar. Y sigue sin dar. No, es menos 11 más 41. ¿Y qué hice yo? Eso. Ay, Se te da ay, 37. Pero Dios. el paréntesis. me Chicos, Sí. cuando estén cansados no den clases. Te termina dando 37. Menos 11 Y ahí sí te da más 447 kilos. 41. Ahí está. 40 me da. Es decir, que da, tiene que irse a 450. ¿Me siguen? Sí. ¿Cuánto te daba, Sí. Karen? No, sí me dio 37, pero no sé, a ver, ahora lo hago de vuelta. Ah, A pero mí debe ser también me por dio las, 37. si te dio 37 es por los decimales o alguna cosa así. Entonces, si esto lo sumamos a 410 más esto, el rendimiento de indiferencia es casi 450 kilos para que empezara a convenirme el lote 2, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, así el resto. Fíjense que hay de todo como en botica. Un productor tambero desea saber si le conviene comprar un equipo de frío, el cual sale 100.000 pesos, tiene una vida útil de tanto y un CGCR de tanto. Si invierte en este equipo de frío, la usina le paga una bonificación sobre el precio del 20% de la grasa butirosa, que sale 5 pesos por kilo. El tambero tiene un rodeo de 100 vacas en ordeñes con una producción diaria de 20 litros por vaca, y el porcentaje de grasa butirosa es del 3%. ¿Le conviene comprar el equipo? ¿Cuál debe ser el precio del equipo que iguale las alternativas? Usted está evaluando la posibilidad de realizar maíz por administración o en la parcería. Si lo hace por administración, los insumos los paga por plan canje con el distribuidor que se los proveyó y ascienden a 35 quintales por hectárea. Se espera obtener un rinde de 80 quintales. Si lo realiza por la parcería, el colono se queda con el 65% de la producción y usted paga los fertilizantes y aparte obtenés el 35%, ¿no? Monto que asciende a 5 quintales por hectárea de los fertilizantes. La cosecha en ambos casos también se paga con grano y asciende al 8% del rinde. El precio esperado es 270 pesos por tonelada y los gastos de comercialización ascienden al 20%. Ojo con este problema porque se van a complicar y es físico. Digo, les tiro esta punta como para ayudarlos. El productor desea saber si le conviene cosechar el maíz que tiene sembrado en 300 hectáreas o embolsarlo para la hacienda. Se espera un rinde de 50 quintales, el precio esperado es de 270 pesos por tonelada y los gastos de comercialización son del 20%. La elaboración del silo cuesta 26 pesos por tonelada, la bolsa cuesta 1.000 pesos, la capacidad de las bolsas es de 230 toneladas por bolsa y el silo rinde 85 kilogramos de carne por tonelada de silo. El precio de la carne es de 2,1 pesos por kilo, los gastos de implantación del maíz fueron de 800 pesos por hectárea, la cosecha de grano asciende a 100 pesos por hectárea. ¿Le conviene cosechar o embolsar? ¿Y cuánto debería ser el rendimiento del silo en kilogramos de carne por tonelada que justifique la alternativa? Este es muy parecido al del equipo de frío de arriba, pero en realidad es un puente, ¿sí? Y bueno, y el último es el que acabamos de hacer. ¿Ok? Bueno, chicos, creo que tienen para entretenerse y aparte pensar en sus trabajos. Es decir, qué hacer de presupuestación parcial en sus trabajos. Así que bueno, nos vemos dentro de 2 semanas porque la clase que viene la da Jorgelina. Obviamente, mándenme mail para consulta porque yo ya ni sé qué días tengo consulta con ustedes porque me perdí.
Así que mándenme mail y nos vemos en la consulta y si no en 15 días. Dale, gracias, Rita. Nos Hasta vemos. Buenísimo, luego. Rita. Muchas gracias. Rita. Chau, chau. Chao, chao. Chau. Chao, Rita, gracias. Bueno, Rita. Bueno, bárbaro, Nico, muchas gracias por quedarte. No, por favor. Bueno, buena semana. Un besito, igualmente. Chau, Hasta luego. chau.